Hola hermanas, buenas tardes. Para honra y gloria del Señor, voy a leer el Salmo 63 y también es como un testimonio delante de ustedes y delante de Dios, que este salmo me ayudó mucho ahora que estuve hospitalizada, me reconfortó la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición, Señor, de estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Estamos delante de ti, Señor, para ofrecerte este culto, para que tú lo recibas, Señor, porque es para honrarte y glorificarte, solo a ti, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Recibe las alabanzas, recibe nuestras gratitudes, nuestras peticiones, la lectura de tu palabra, Señor, que llegue a ti como un aroma grato. Señor, no tenemos más que agradecerte, Señor, porque eres bueno. Y Señor, porque tú nos escuchas, porque tú nos contestas, Señor. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus preciosas manos. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia,
vida entera esté. Himno 539. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu labor, y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Tomo, Dios, mi voluntad, hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, en tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Y mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. La palabra de Dios dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro. Inclinamos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la vida y por cada una de las bendiciones que tú nos das, a nosotros, a cada una, Señor, de las personas que integran la Iglesia Emmanuel, y a todos aquellos, Señor, que conocen tu nombre. Pero también, Señor, venimos ante ti para suplicarte que tú bendigas a todos aquellos hermanos que están en situación de enfermedad, que tú seas con ellos, les bendigas, les protejas, que les des, Señor, el auxilio que ellos necesitan en cuanto a medicamentos, doctores, y que ellos puedan salir adelante. Pero también te pedimos, Señor, por aquellas personas que están perdiendo a sus familiares y que están quedando, Señor, desamparados. Que tú, Señor, vayas en su socorro, que tú les bendigas, que tú les protejas, les guardes a sus familias, aquellos que han perdido sus empleos o están viviendo alguna situación, Señor, dentro de sus hogares. Que tú les bendigas, que les protejas y cada una de tus promesas, Señor, se hagan realidad en cada uno de ellos. Te pedimos que tú seas en cada uno de nosotros y que tu bendición, Señor, sea cada día y a cada instante en todo lo que realicemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea nuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que no son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos:
sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba de la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel el año primero del rey Ciro. Amén. Ahora repitamos el texto clave que se encuentra en el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. De nuevo, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Por la misericordia de nuestro Dios, nos volvemos a reunir a través de estos medios para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios, y también para seguir aprendiendo más de las Escrituras y también ir conociendo cómo es que nuestro Dios se ha dado a conocer a través de la historia, cómo es que también ese Dios ha sido fiel a su pueblo a pesar de una cultura totalmente distinta. Repasemos por un momento. La historia nos ha enseñado cómo es que el hombre también se ha apartado de los designios de nuestro Dios, y también cómo es que Dios se ha hecho partícipe en la historia. Pero también el hombre, la mujer, ha vivido una cultura, y muchas veces de esa cultura que no es conforme a los designios de nuestro Dios. Por ello, tenemos que hacernos una pregunta en este día para ver cómo es que el creyente camina y anda en medio de un mundo que impone tradiciones, que impone también estilos de vida, creyendo que es una cultura. Así que en esta hora vamos a tener este tema, el cristiano y su vivencia con la cultura. Para ello, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Qué puede responder usted en este día cuando yo le hago esta pregunta? ¿Qué es una confesión de fe? ¿Cómo vive una confesión de fe hoy en día? ¿Está viviendo su confesión de fe frente a un mundo, frente a esta cultura donde hoy más que nunca lo están viendo, lo están observando en todo tiempo y en todo momento? Y quiera o no, usted está también manifestando una cultura, un pensamiento, una forma de hablar, una forma también de vestir, de caminar, de conducirse delante de los ojos del hombre. Pero volvamos al punto. ¿Qué es una confesión de fe? ¿Puede responder con sus propias palabras qué es una confesión de fe? Bueno, una confesión de fe es una declaración de doctrina
muy similar a un credo, pero usualmente más largo y complejo, así como didáctico. A lo largo de la historia se han formado credos, confesiones de fe y catecismos como respuesta a una situación particular respecto a las escrituras. Es decir, toda la humanidad se ha visto desafiada frente a una cultura, frente a pensamientos, frente a posturas también en torno a las escrituras. Algunos la creen, algunos no la creen, algunos lo toman como un mito, otros como una regla de fe y conducta, y esto nos implica a usted y a mí como creyentes. Esto es parte de nuestra herencia reformada, porque es nuestra regla de fe y conducta. Por lo tanto, esta es nuestra confesión de fe, y frente a una situación donde hoy nos encontramos, tenemos también que vivir esa confesión de fe de las escrituras. ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué la leemos? ¿Por qué la estudiamos? ¿Por qué todos los días tenemos que hacer nuestro devocional en torno a las escrituras? Asimismo, en la vida de Daniel podemos ver cómo es que él y sus amigos dieron testimonio de su fe, no solo de palabra, sino con sus actos, con sus hechos. Unos jovencitos, instruidos desde temprana edad, para modelar a un mundo cambiante, a un mundo que estaba dominando aquellas regiones como lo fue Babilonia. Sin esto, estos jovencitos se hubieran perdido. Estos jovencitos hubieran abrazado todo el pensamiento babilónico, el estilo de vida, la forma de adorar, la forma de conducirse, la forma también de cómo hacer y dominar y someter a más pueblos. Por ello, es importante poder responder a esta pregunta que acabamos de plantear. ¿Qué es una confesión de fe? Y una confesión de fe no es solamente decirlo, sino también vivirlo. Vivirlo con una firme convicción delante de Dios y delante de los hombres. El cristiano y su vivencia todos los días frente a una cultura totalmente distinta, totalmente distorsionada y fuera de la ley de Dios, imponiendo tradiciones, costumbres y muchas otras formas de vida que para ellos es totalmente aceptable, que no pasa nada, que es algo que toda la gente lo hace. Pero el creyente, que ha conocido y teme a Dios, no puede conducirse bajo esos lineamientos que hoy la humanidad está poniendo. Y volvamos a la historia de Daniel. Este pasaje, este gran libro de Daniel, en el capítulo 1, nos hace recordar cómo es que en aquel tiempo, posiblemente, el avance, el pensamiento, el desarrollo cultural que ellos tenían, tal parece que marcaba el cambio, la diferencia, un nuevo estilo de vida, vislumbrando a esos jovencitos que habían perdido muchas cosas, habían perdido a su pueblo, a sus padres, habían visto la destrucción de su nación y ya no tenían esperanza. Frente a esto, podemos ver cómo es que estos jovencitos se mantuvieron firmes, fieles a Dios, frente a una nación que les imponía. Por ello, estos jovencitos, Daniel y sus amigos, Ananías, Azarías, Misael, todo el tiempo estaban tomando decisiones importantes,
como usted y como yo tenemos decisiones importantes que tenemos que realizar todos los días. En Daniel podemos ver que sus decisiones importantes tenían que marcar una gran diferencia entre los babilónicos y lo que quedaba del pueblo de Israel. La decisión de Daniel es una manifestación de su fe. Es una confesión de vida. Cuando usted lee el capítulo de Daniel, encontramos muchas decisiones muy importantes. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, una decisión que se tenía que mantener firme en lo que él estaba diciendo y tenía que vivirlo hasta el último día de su vida. Abstenerse de ciertos alimentos, nos dice el pasaje, es un verdadero testimonio de fe frente a los babilónicos. ¿Y por qué es que Daniel se mantenía firme? Porque tenía esa confesión de fe. ¿Por qué? Porque él había estudiado, había sido instruido desde casa con los maestros. Recordemos que Daniel fue un príncipe de la nación de Israel. Y por ello conocía los mandamientos a temprana edad de lo que era correcto y era incorrecto. Él seguramente conocía el pasaje de Éxodo, capítulo 34, verso 14 y 15. Vayamos y leamos este pasaje para entender un poco más el contexto de lo que le estoy diciendo, de que todos los días estaba tomando decisiones importantes. Éxodo, capítulo 34. Y veamos lo que el pasaje nos dice en los versos 14 y 15 del libro de Éxodo, que a la letra dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, marcando la diferencia, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Daniel ya conocía de esto. Daniel sabía de esto. Seguramente lo había atesorado en su corazón, como usted y yo hemos atesorado muchos pasajes de la Biblia. Por ello, él tenía que estar firme en esa confesión de fe, honrando el nombre de Dios, honrando también a su pueblo, a su cultura que caminaba con ese principio, en el temor de las cosas de otros dioses. Por ello, Babilonia quería arrancar su identidad de Daniel. Y él no se amedrentaba. Él se mantenía firme. Él siempre tenía en mente las Escrituras para conducirse como un hijo de Dios, como un escogido por Dios para darle toda la honra y la gloria. Seguramente él también tenía en mente lo que Dios le pidió al pueblo de Israel: vivan en santidad, condúzcanse con rectitud y obedezcan los mandatos divinos. Por ello, seguramente, cuando Daniel pidió una cierta lista de alimentos, es porque lo había vivido, lo conocía, pero también conocía perfectamente lo que Dios pedía de su pueblo. Levíticos, capítulo 11. Vayamos a este pasaje de Levítico, capítulo 11,
en su verso 1. Levíticos, capítulo 11, verso 1, que a la letra dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y de ahí, si usted puede seguir leyendo, allí está una lista de lo que sí se podía comer y de lo que no se podía comer. La lista de los animales limpios y de los inmundos. Y Daniel lo tenía presente en su mente y en su corazón. Por ello, el pasaje de Levítico seguramente era una lista que él tenía presente todo el tiempo. Y que seguramente se hizo esa pregunta: ¿y eso cuándo va a ocurrir? Y jamás se imaginó que iba a una nación, que iba también querer ser impuesto para darle de comer a animales que él desconocía, pero que también dentro de eso deshonraban el nombre de Dios. La edad de Daniel, un promedio entre 14 y 17 años, pudieron haber sido partícipes de esos manjares. Una cultura altamente totalitaria, todos contra 4 jovencitos, observándolos, les hubieran impuesto, les hubieran obligado a comer de esos alimentos inmundos, de esos que seguramente se ofrecían en los altares a esos dioses paganos, a esos dioses donde sacrificaban animales que no estaban limpios, que lo tomaban y no respetaban los rituales, que Daniel sabía y conocía, y por lo tanto marca la diferencia. Toma una firme decisión importante desde el inicio, y esto es de admirarse, cómo desde el inicio marca la diferencia, porque él tenía una confesión de fe, porque él tenía un estilo de vida, porque él tenía esa fe puesta en Dios. Por ello, las decisiones importantes marcaban las grandes diferencias. ¿Qué otras decisiones importantes tuvo que tomar Daniel? ¿Qué decisiones estás tomando tú hoy en día frente a una pandemia en la cual nos encontramos? ¿Cuáles son las decisiones que marcan la diferencia? Si todos se van a enfermar con este COVID-19, ¿qué más da tarde o temprano? Verdaderamente es honrar a Dios desde el inicio, obedecer a las autoridades. Decisiones importantes, donde marcan que el cristiano vive totalmente diferente a una cultura que está deshonrando, desafiando a las autoridades y aún más, hace lo que quiere. Daniel, en su tiempo y en su momento, tuvo que marcar la diferencia desde el inicio. Una confesión de fe tenía que darlo a conocer en una nación donde seguramente no se imaginaba lo que venía por delante. Pero él no quería deshonrar el nombre de Dios, aún en una nación pagana. Por ello, en el contexto cultural encontramos que él, al llegar a Babilonia, fue seleccionado, fue llevado a un proceso, pero dentro de ese contexto cultural, él también vivió en carne propia una aculturación, una inducción en el, y una aculturación es una inducción en el individuo de una cultura totalmente ajena,
de una manera violenta, en extremo, un idioma y una cultura diferente a la que Daniel había vivido, había crecido y estaba madurando como hombre de Dios. Ya desde el idioma era un conflicto también para esos jovencitos que no entendían seguramente nada al inicio, pero que tuvieron que aprender el lenguaje babilónico, sin olvidarse de su lengua nativa, la hebrea. Daniel tenía algo muy importante que venía por delante: dar a conocer a su Dios en una cultura que no era la suya, en una nación totalmente ajena a él. Por ello, cuando llega a Babilonia, dentro de esa aculturación, sufre el primer cambio, un cambio en su nombre. Daniel, un nombre hebreo, que quiere decir Dios es mi juez, cambiado por un nombre totalmente ajeno, Belsasar, que en su significado quiere decir Bel, protege al rey. Mire cómo es que Daniel mantiene firme en su identidad que Dios es su juez. Y aunque le quieren imponer ese nombre de Belsasar, Bel era un nombre babilónico, que querían también decir una confesión de fe en su propia vida. Bel protege al rey. Y Daniel tuvo que vivir, crecer, andar dentro de esa cultura babilónica con ese nombre de Belsasar. Pero él en el fondo sabía quién era su Dios. Y ese Dios era su juez de todos los días. Y también sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, recibieron sus propios nombres en torno a una religiosidad babilónica, no respetando sus nombres, no respetando su identidad, su cultura, sino fueron violentados, inducidos a una nueva cultura para ellos. Pero también en el siglo XXI, ¿cómo es que hoy usted y yo estamos siendo partícipes de una aculturación? En el siglo XXI, ¿qué me puede decir usted de la música? La música también le está poniendo una cultura que quiere cambiarle la identidad, la manera de pensar, la manera de actuar, de vestirse y de andar frente a el mundo. Hoy, las canciones, si usted analiza, van en torno a una botella, a un caballo, a un carro, a los desamores, a las infidelidades y no sé qué tantas cosas más. Eso también es una aculturación que sutilmente se está metiendo. Aunque usted pueda decir, hay una canción inocente, no tiene nada de inocente. Ay, es que está de moda. Las modas pasan. Pero una confesión de fe se mantiene firme, aún en medio de una cultura ajena, desafiante, aún bajo unas circunstancias que se olvidan de Dios. ¿Qué nos dice usted los medios de comunicación? ¿Está prestando atención a los medios de comunicación? ¿Cómo todo el tiempo nos está bombardeando con mensajes directos o indirectos de hacer lo incorrecto? De entrar en una mercadotecnia donde todo es comprado, donde todo se obtiene con dinero. ¿Cómo es que tú estás formando a tus hijos
en torno también al valor de un trabajo. Las comunicaciones nos están mostrando a un mundo que todo se alcanza con un clic. Usted puede pedir cualquier cosa y lo tiene a la puerta de su casa, siempre y cuando también tenga una cuenta bancaria para que pueda cumplir una transacción. Y lo están induciendo. Y muchas otras cosas más. Las amistades. Hoy, en el confinamiento, nos han separado de esos amigos, pero seguramente ha de tener algunos amigos que le están induciendo a hacer lo malo, a hacer lo incorrecto. Cómo están cambiando vidas, cómo está cambiando también la cultura, cómo cada día se va corrompiendo la humanidad en torno a las escrituras. Como el cristiano también es exhibido frente a los reflectores del mundo. Y el mundo no se calla, sino al contrario, destruye. Y a lo malo lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo. A Daniel le tocó también vivir y experimentar en su tiempo y en su momento y dentro de su generación una aculturación. Sutilmente, una nación babilónica los sometieron a vivir como ellos querían, como ellos pensaban y creían que estaba bien como buen ciudadano babilónico. Pero Daniel vivía en torno a su confesión de fe. Dios es mi juez y Dios me va a juzgar, aún en una nación totalmente distinta y ajena. ¿Cómo es que hoy, si tú echas una mirada en el siglo XXI, cómo te han estado cambiando? ¿Te están cambiando? ¿O te mantienes firme en los lineamientos de las Escrituras? Poder decir, como Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con las porciones de este mundo. Daniel, en este pasaje, nos lleva también a valorar lo que usted y yo no hemos podido valorar. Una lealtad a Dios. Y la lealtad la entendemos como esa cualidad del ser que respeta la ley de Dios, la autoridad divina y cumplir conforme a sus estatutos y mandatos divinos en la vida de todo hombre. Daniel no se amedrentó. Daniel se mantuvo firme en una confesión de fe. Él obedecía a la voluntad de Dios, que él reconocía que él era el soberano rey del universo. No podía fallar tampoco, ni romper a sus principios, a su formación, a su identidad que él tenía como buen ciudadano israelita, como un creyente temeroso de las cosas de Dios. Él obedecía a ese Dios que lo cuidaba, que lo bendecía, que le proveía aún de sabiduría para hacer lo correcto delante de sus ojos. La lealtad es también no moverse, no quebrantarse, no corromperse, no entrar a la corrupción. Llama mucho la atención cómo es que un jovencito de tan solo 14 a 17 años en promedio tenía aún lealtad
esa lealtad a las cosas de Dios. Pero también encontramos en Daniel algo muy importante, algo desafiante, una fidelidad. Dos cosas importantes, la lealtad y la fidelidad van de la mano, van acompañadas. ¿Y entonces qué es la fidelidad? La fidelidad es la capacidad de poder cumplir con su vida, sirviendo, sometiendo su voluntad al servicio de Dios. Por ello, la fidelidad es recompensada por Dios cuando hombres y mujeres le honran y le glorifican en todo tiempo y en todo momento, mostrando lealtad y fidelidad a las cosas de Dios. Daniel y sus amigos aprendieron lo mejor que pudieron de todo lo que les fue instruido de esa nueva cultura para hacer su trabajo con excelencia. Mientras aprendían de todas las cosas a las cuales fueron sometidos, su idioma, su cultura, sus pensamientos, sus filosofías, sus artes de adivinación y todo lo que Babilonia les proveía, ellos lo aprendieron con una excelencia. Mientras ellos aprendían, se mantuvieron en total lealtad y fidelidad a Dios. Ellos nunca se olvidaron de Dios. Ellos nunca hicieron de lado a Dios. Siempre lo tenían en primer lugar. Y aunque estuvieran en una cultura totalmente distinta, ajena, ellos siempre andaban en rectitud delante de los ojos de Dios y aprendieron a darle toda la honra y la gloria, a tal grado que el pasaje nos dice que Daniel y sus amigos los encontraron 10 veces mejor, excelentes. La excelencia es la perfección. El número 10, perfecto. Y ellos nunca se robaron la honra y la gloria a Dios. Ellos siempre daban a conocer quién era su Dios. ¿Cómo sobrevivieron los cautivos de una cultura extraña? ¿Cómo usted se puede imaginar que ellos pudieron sobrevivir frente a una nación babilónica que estaba imponiendo, que estaba dominando en aquellas regiones, a tal grado que destruyen a Israel y llevan a esos hombres a cautiverio? Daniel y sus amigos y otros cuantos más habían sobrevivido a la catástrofe que Babilonia había hecho a Israel. Hoy podemos ver y analizar la vida de Daniel, que ellos aprendieron la cultura sin olvidarse quién era Dios. Procuraron la excelencia a trabajar para darle toda la honra y la gloria a Dios, para decir que eran un pueblo que Dios había escogido y que Dios nunca les fallaría. Así que ellos procuraron la excelencia en todo tiempo y en todo momento, porque ellos lo habían recibido desde temprana edad. También sirvieron a un pueblo que no era su pueblo, por amor a Dios, por amor a ellos, y también para dar a conocer quién era su Dios. Para ello, pidieron la ayuda de Dios y mantuvieron firmes su integridad en todo tiempo y en todo momento. La pregunta ahora es, ¿cómo vives tú una confesión de fe? ¿Cómo andas viviendo con esta cultura que estamos algunos días de que se celebra y llaman tradición
totalmente mexicana el celebrar el Día de Muertos. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu confesión de fe? ¿Cómo te mantienes aún firme en esos días donde todo el mundo, sin darse cuenta, ha vivido una aculturación? Porque han abrazado otros pensamientos, otras filosofías en torno a la muerte. ¿Y cómo es que se ha hecho una mezcolanza? ¿Cómo has servido tú a Dios? ¿Cómo le pides a Dios para también todo lo que tú haces, tu trabajo, tus estudios, lo que realices, lo haces con excelencia para la honra y gloria de Dios? ¿O haces como la cultura normal y corriente? Ahí se va. Total, me pagan lo mismo o me lo tienen que pagar. Es tiempo de que reflexionemos cómo el cristiano y su vivencia con la cultura marca la diferencia. ¿Qué estás haciendo hoy en este siglo XXI como hijo de Dios, como cristiano, como conocedor de los mandatos divinos? ¿Y cómo vives frente a un mundo que te observa en todo tiempo y en todo momento? Es tiempo de que tú revises tu vida en torno a las Escrituras. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros y nos has dado la maravillosa oportunidad de meditar en torno a tu palabra. Que esto también haga eco en nuestras mentes y en nuestros corazones de cómo estamos viviendo, primeramente, delante de tus ojos. Cómo es que nos conducimos en este mundo. Cómo es que también tenemos un estilo de vida frente a esta cultura que no te honra, que te desconoce o que muchas veces quieren someter a tus hijos a hacer lo que tú no pides en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos fiel. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa lealtad. Ayúdanos, oh Padre, también a que nos mantengamos firmes en las decisiones que día a día tomamos, que realmente honremos y glorificamos tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Padre, queremos darte a ti toda la honra y la gloria, y para ello necesitamos también vivir una vida cristiana, una vida de fe, una vida que honre y glorifique tu nombre en obediencia a tus mandatos divinos, a servirte y a dar lo mejor en todo lo que hagamos. Padre, que esta palabra también la atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón y la llevemos a cabo en el día a día por este mundo. Tú eres nuestro Dios y a ti sea toda la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.